Hola, bienvenido a este curso online de biodescodificación. Bienvenido a este espacio de aprendizaje que estamos creando para entender cómo es la biodescodificación, las ideas más básicas, los conceptos más básicos. Hoy vamos a aprender cómo llegar a esas emociones ocultas, a lo que en el video pasado hemos visto como el resentir primario. Es ahí donde tenemos que llegar porque es ahí donde aparece la curación, es ahí donde aparece esa conexión con mi historia detrás del síntoma. Es ahí donde se da esa toma de conciencia, cuando encuentro aquello que he ocultado, cuando encuentro aquello que he reprimido y de alguna forma lo puedo liberar. Entonces, para llegar a la emoción oculta, para llegar al resentir primario, debemos seguir un caminito que cumple ciertos requisitos, que si lo hacemos paso a paso, lo haces vos en tu casa de forma personal o si lo haces a otros, vas a tener resultados muy buenos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo síntoma a biodescodificar, toda enfermedad a biodescodificar, tiene que estar diagnosticada. Es decir, que sin un diagnóstico previo, nosotros no podemos biodescodificar a nadie. Así que si tú quieres biodescodificarte, primero te vas al médico, te hacen los estudios que te tienen que hacer, te dan el diagnóstico y ya con eso puedes venir a la consulta. Eso, importante, primer punto. Segundo punto. El segundo punto para llegar a la emoción oculta, el resentir primario, es saber identificar el punto inicial. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es que la persona empieza con el síntoma? Porque la persona puede venir de toda su vida tranquilamente, sin tener ningún síntoma, y luego de algún acontecimiento tiene un síntoma. Suponte, no sé, una persona que viene en su vida normal, pasa algo y pasa a tener alergia. Viene una persona en su vida normal, pasa algo y empieza a tener un dolor de rodilla. Viene una persona en su vida normal, pasa algo y empieza a tener diabetes X. Es decir, que antes de la aparición del síntoma pasó algo. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó fue una situación emocional que la persona se ha reprimido. Entonces tenemos que partir desde cuándo. Entonces, el segundo punto, luego de tener identificado el síntoma, es desde cuándo. ¿Cuándo es que empezaron los síntomas? ¿Desde cuándo es que empezó la problemática? ¿Desde cuándo es que tuviste este problema? Una vez hecho el punto de origen, que acá te agrego algo más a tener en cuenta, que es el desde cuándo es la primera vez. Porque suponte que a vos te duele la rodilla y yo te pregunto desde cuándo, y me decís de hace 2 meses, y yo te repregunto para reconfirmar. ¿Hace 2 meses que te duele la rodilla o ya antes te dolía? Y vos me decís, no, ya me dolía hace muchos años, tuve un primer dolor en la adolescencia. Bueno, vamos a ir a la primera vez, porque al final lo que pasa hace 2 meses termina siendo una especie de anclaje que tiene que ver con esa primera vez. Entonces, si decodificamos lo de hace 2 meses, no va a tener sentido, porque al final termina siendo una respuesta a lo que pasó la primera vez en tu adolescencia. Entonces siempre vamos a ir a la primera vez. ¿Desde cuándo? Pero siempre vamos a ir a la primera vez. Teniendo en cuenta el síntoma, el punto de inicio de los síntomas, vamos a pasar a lo que es contextualizar la situación. Cuando contextualizamos la situación, la persona tiene que estar ahí metida en ese momento de donde lo llevamos antes de la aparición del síntoma. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando yo te digo, bueno, ¿desde cuándo? Y vos me dices, hace 3 años, bueno, yo te voy a preguntar en base a esos 3 años que pasaron. Si vos tenés hoy en día 35 años y venís y me decís, tengo el dolor de rodilla hace 2 años, bueno, vamos a ir a los 33 años. Entonces, todo lo que te pregunte va a ser orientado a esos 33 años. Contextualizar la situación significa saber puntualmente qué es lo que está pasando en ese momento de tu vida. En ese momento de tu vida, ¿estás casado? ¿Estás soltero? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Trabajas? ¿No trabajas? ¿Estudias? ¿No estudias? Todo, la pregunta va a estar enfocado a contextualizar el momento presente de esa situación de la persona. ¿Para qué? Para luego lo que es el siguiente paso, que es el punto número 4, es poder identificar el contexto problema. Identificar el contexto problema significa saber puntualmente qué es lo que está sucediendo, cuál es el conflicto, cuál es el problema que está viviendo la persona. Entonces, eso tiene que ser puntual. Acá lo que vamos a tratar de evitar es, nosotros como especialistas, como decodificadores, evitar interpretaciones. Y la persona tiene que tratar de evitar un lenguaje vago que justamente nos lleve a nosotros a interpretar. Entonces, lo que tenemos que estar ahí puntualmente nosotros es en que esté fija la respuesta en un conflicto puntual, en un conflicto concreto, en un conflicto específico. Que te diga, por ejemplo,
me empezó a doler la rodilla hace 2 años porque tuve una situación de estrés, no nos dice nada, porque no nos está diciendo nada puntual. Si nos dice, por ejemplo, hace 2 años que me empezó a doler la rodilla porque estaba entrenando y mi jefe me exigía mucho más y yo no podía más, eso es algo puntual y específico. Entonces, ahí está que tenemos dos, del mismo conflicto tenemos uno que es puntual y específico y otro que no es específico, no es puntual. Entonces se queda en el divague. Si vos me decís por estrés, yo me llevo a caer en la interpretación. Entonces no estaríamos yendo al punto. Cuando tenemos justamente el conflicto puntual, mi jefe o mi entrenador me está exigiendo más de lo que yo puedo, vamos a ir justamente al pensamiento. Punto 5, pensamiento. ¿Qué pienso con respecto a lo que me está aconteciendo? Y ahí te puedo decir, pienso que es injusto, pienso que me está exigiendo demasiado, pienso que lo que sea con respecto al pensamiento, lo que pienso con respecto a la situación. Ya tengo el pensamiento, vamos a ir al sentimiento. ¿Qué siento con respecto a esta situación? Me siento justamente en una situación de injusticia, me siento solo, me siento que no me escuchan, etc. ¿Qué siento? Porque el sentir nos va a llevar a la primera emoción, ¿ok? Luego del sentir vamos a ir a indagar en la emoción. ¿Cuál es tu emoción o cuál es la emoción que te genera ese sentimiento? Y ya, cuando tenemos esa emoción, vamos a darnos cuenta que es la emoción secundaria. ¿Cuál es la emoción secundaria? La emoción políticamente correcta. La primera emoción que siempre va a salir al hacer este caminito, al hacer esta indagación, va a ser la emoción políticamente correcta, porque es la que está más consciente, porque es la que está ahí, digamos. Entonces puede decirte me siento triste o me siento frustrado o me siento impotente, etc. Lo que sea que surja siempre va a ser la emoción políticamente correcta, la secundaria. Entonces ahí es cuando tenemos que indagar aún más profundo. Lo que vamos a preguntar luego de la emoción, que ya sería este punto 7, es ¿dónde siente esa emoción? ¿Dónde se aloja esa emoción? Entonces si la siente en alguna parte del cuerpo, vamos a sentirla en esa zona del cuerpo donde se siente esa emoción y nos vamos a preparar para indagar en la emoción oculta. Entonces preguntamos, ¿cuál es tu emoción oculta? ¿Qué es lo que no has dicho nunca en este momento? ¿Qué es lo que te has prohibido decir o hacer en este momento y que ahora que estás volviendo a ese momento lo puedes volver a expresar, lo puedes liberar? Entonces me preparo para sentir, incluso no tengo muy bien registrado qué es, pero algo hay, entonces lo dejo salir. Y ahí es cuando surge la liberación de la emoción oculta, que puede ser la rabia, puede ser la impotencia, puede ser la frustración, pueden ser muchas también emociones que estaban ahí, pero que por cuestiones que eran incorrectas o no debidas de expresar, se han fijado en el cuerpo, cuestión que se ha ido a la rodilla. Entonces es expreso, de la manera que más sentamos que lo podemos expresar. Imaginamos que tenemos al jefe enfrente, al entrenador enfrente y expresamos todo a ese entrenador. Si tenemos que usar algún recurso, herramienta, como puede ser un almohadón, como si me tengo que ir a la habitación, como si tengo que gritar o lo que sea para expresar esas emociones, se hace. Todo lo que sea para que yo pueda liberar lo que estoy teniendo, que está ahí anclado, va a ser efectivo. Entonces, esto ya genera un alivio. Esto ya genera en las personas una sensación de que al fin pude decir lo que nunca dije, al fin pude hacer lo que nunca hice. Entonces mi cerebro, que luego lo vamos a ver más adelante, las características del inconsciente, cómo funcionan, el cerebro ya directamente asocia como que eso es lo que está pasando, eso es lo que pasó. Entonces ya no hay emociones reprimidas. Como ya no hay emociones reprimidas, como se liberaron, no hay síntoma, porque el síntoma es la causa de que yo haya reprimido emociones en ese momento especial, en ese momento particular. Como ahora las estoy expresando, directamente mi cerebro conecta que las emociones han sido liberadas, las que fueron las causantes del síntoma. Entonces, no hay más dolores. A veces es cuestiones automáticas, a veces los alivios de los dolores son automáticos, a veces la sanación ocurre en horas. Entonces, esto es importantísimo. Vamos a ir viéndolo más adelante, cómo es que se genera todo esto a nivel inconsciente del proceso de curación. Por lo pronto, quédate con este ejercicio para practicarlo en tu casa. Tienes que tener tu síntoma diagnosticado. Tienes que saber cuándo es que empezaron los síntomas. Tienes que meterte en ese momento en el cual
quizás un momento antes, un tiempo antes del inicio de los síntomas para ver qué pasaba en tu vida y cuál era el problema que estaba ocasionando tu presente en ese momento. Pensamiento de ese problema, sentimiento de ese problema, emoción de ese problema, la localización en el cuerpo y la liberación de las emociones ocultas. Entonces son 9 pasos que te los voy a dejar en la descripción de este video y también te voy a dejar preguntas con respecto a este video para que las puedas responder. Eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda o consulta sabes que puedes consultarme. Déjame ahí tu suscripción a YouTube. Déjame también tu compartido y tu me gusta para que puedas llegar a más personas y que más personas se sumen a este curso online y gratuito de biodescodificación. Tienes el grupo privado de WhatsApp donde también lo abrimos para debatir y cuestionar estos temas de los que estamos hablando. Así que será hasta la próxima clase. Gracias.